Ustedes en esta tarde. Quiero ser sencillo, práctico, no complicar con términos, sino que seamos entendibles. Y para eso voy a querer que abramos la Biblia en Proverbios 23. Ahí lo deja abierto porque vamos a usar otros textos de ese mismo capítulo. 23. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 4 cosas que Salomón nos da a entender, de las cuales debemos tener mucho cuidado. Compra la verdad. La verdad tiene un precio. Todos nosotros hemos tenido que pagar un precio por estar aquí. En mi caso tuve que dejar el trabajo cuando conocí el Evangelio y, como decía la lección y el texto de Mateo, que no he venido para traer paz sino espada, sino viene el conflicto para que se ponga a prueba la verdadera fe. Y claro, cuando uno tiene un trabajo de buena posición y luego tiene que dejarlo porque se pone a prueba la verdad, no es fácil. Y algunos de ustedes han tenido quizás esos problemas. Pero Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Tomamos la enseñanza, este término que usa Salomón nos da a entender que cuando enseñamos es cuando aprendemos. Si no compartimos lo que hemos aprendido, se nos puede olvidar y entonces también salimos perdiendo nosotros. Entonces, este es un mandato de que tenemos que enseñar. Luego, el consejo de la sabiduría y la inteligencia. 2 términos que parecen ser parecidos, pero que no lo son. Ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. La inteligencia es la capacidad que un ser humano tiene de aprender. Y sabiduría es la capacidad que un ser humano tiene de razonar. Son diferentes. Entonces, la inteligencia tiene muchas cosas prácticas. Hay quien es muy habilidoso para aprender oficios, cosas interesantes. Otros no lo son. Pero otros son muy sabios, muy habilidosos para desglosar alguna idea, para dar una asesoría, un consejo, y son diferentes. Pero estas 2 cosas, estos 2 términos, nunca habían sido tan interesantes como en nuestros tiempos. Si hablamos de tiempos de unos 60 años atrás, que yo ya era un muchacho de 14 años en ese entonces. Entonces, la gente se enfermaba menos. No sabíamos de tantos tumores que la gente sufre. ¿Por qué? Porque comenzó a aparecer la tecnología, la industria, y la gente que bebía un atol era de un maíz que no había sido abonado, que no había sido con pesticidas protegido. Entonces era un grano íntegro, la persona lo tostaba en un comal de barro, lo molía en una piedra de moler, lo colaba en una manta de algodón, lo cocinaba en un recipiente de barro, lo endulzaba con azúcar morena, con azúcar de terrón o con dulce de panela, lo movía con una cuchara de palo y para coronar la acción se lo servía en un depósito de madera, o sea, un huacal, un morro. Ajá.
Entonces, bárbaro, todo natural. Ahora no, ahora la gente compra maicena. Entonces compra una caja de pega que no va a servir para nada, no tiene nada, es la resaca, es la desgracia. Pero así fuimos perdiendo la originalidad de las cosas. Y luego la gente comía huevos de gallina que duerme, que está casada, que anda libre y que hace ejercicio. Ahora la gente come huevos de gallinas que están prisioneras, que están solteras y que no son libres, no hacen ejercicio, no están casadas. Sí. Entonces, ese era un huevo que a ninguna persona le molestaba, aunque no tenemos diseño para eso y vamos a hablar más tarde de eso. Entonces, como el texto dice que tenemos que ser sabios e inteligentes, eso es lo que vamos a usar esta tarde, porque yo no quiero decir nada que no tiene lógica, que no tiene explicación, o sea, que lógica es lo que tiene explicación. Entonces, si no, quiero que ustedes vayan razonando. A lo mejor algunas cosas que diga usted no va a estar de acuerdo, haga como cuando come pescado. Cuando encuentra con la espina, la hace a un lado, pero sigue comiendo pescado. Entonces, aquello que no parezca bien y si tiene alguna pregunta, pues lo hacemos después. Entonces, necesitamos ser sabios. Necesitamos ser sabios. Y mire lo que dice el versículo 1 de Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún gran señor, considera bien lo que está delante de ti. Observa bien lo que está delante de ti. Eso quiere decir, y mires que Salomón es serio, eso quiere decir que cuando usted come, cuando esté delante de cualquier persona, usted tiene que saber siempre lo que está comiendo. Y, por ejemplo, nos traen una gelatina de fresa y nosotros aprendimos, y así en nuestra cultura, así nos enseñó, a consultarle al gusto. Casi nunca le consultamos a la razón. Si me traen la gelatina y yo la pruebo y el gusto dice, está rica, es una gelatina de fresa. Pero si yo le consulto a la razón, esta me va a cuestionar. ¿Sabes de qué hicieron la gelatina? ¿Sabes con qué le dieron el sabor fresa? ¿Sabes con qué le dieron el color? Si yo no sé con qué está hecha, ¿cómo yo puedo meterla en mi organismo solo por el sabor y porque alguien se lo inventó para hacer dinero? Entonces no puedo ser justo conmigo mismo. Hay quien come algo porque no quiere caer mal con alguien y no dice, va a pensar que soy desagradecido o lo que sea. No, señores, usted no puede quedar mal con usted. Yo no puedo quedar mal conmigo mismo, porque a la hora de enfermarse no hay amigo que venga a ayudarle. Entonces la salud es un asunto de conciencia, de saber yo qué es lo que como, para qué me lo como. Y la salud es un asunto de disciplina y está demostrado, lo vemos todos los días. Sin medicina, sin disciplina, no hay medicina. Entonces nosotros estamos mal educados en ese sentido. No hemos aprendido a comer. Y existen 4 términos importantes que dicen qué comer, cómo comer, dónde comer y cuándo comer. Entonces quiere decir, ¿qué comer? Entonces ahí donde vamos con
con la disciplina, porque vivimos varias guerras. Vivimos la guerra médica. Por cualquier cosa le ofrecen cirugía. Y recuerdo que estaba en un seminario en Florida, en Orlando, y me llegó un documento que había sido investigado en el año 84, yo estaba en el 85, a finales del 85, donde decía que aquí en Estados Unidos, solo aquí en Estados Unidos, habían hecho en ese año 6 millones de operaciones innecesarias. Y las que creyeron que eran necesarias y que no lo eran, han de ser otros 6 millones. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sometamos nuestro organismo por eso? Nosotros tenemos tanta información, revistas, libros que nuestra organización adventista ha escrito y cuánta consejería, y sin embargo hacemos omiso todo eso. Y ya llegó el tiempo. El que no aprenda a cuidarse va a llorar. Los tiempos son más difíciles. Vivimos un ambiente de alta contaminación. Y entonces necesitamos nosotros aprender a cuidarnos. Y actualmente, ¿cuántas enfermedades? De todo. Y hasta lo de la pandemia. Entonces, ha sido demostrado que el problema no es el virus. El problema es el terreno. Es decir, que todo virus, toda bacteria, todo gusano, todo hongo, todo parásito necesita un ambiente para vivir. Entonces, si mi organismo, por lo que como, está ácido, tiene un pH más ácido que alcalino, entonces allí ese ambiente, ese terreno va a ser un hotel de 5 estrellas para el virus, para la bacteria. Si aprendemos a cambiar eso, porque si tendríamos un 60% de alcalinidad y un 40% de acidez, entonces el cuerpo tendría un balance, un equilibrio casi perfecto para no contaminarse y para autodefenderse de cualquier elemento patógeno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Varias cosas. Una es la tendencia que tenemos a comer más cocido que crudo. La comida cocida produce un pH ácido, o sea que produce una acidosis. Y la comida cruda produce un pH alcalino, es alcalinizante. Entonces, si le diéramos vuelta a este proceso y fuéramos un 60% alcalino y un 40% ácido, el cuerpo tendría más oportunidad, más condiciones, más establecido para trabajar contra cualquier bacteria y cualquier virus. Entonces, puede resultar irresponsable de mi parte, por lo que voy a decir. A mis hijas nunca las vacuné, nunca. Entonces, yo no estoy vacunado contra la pandemia. El último mes del año pasado y 3 de este mes estuve atendiendo en San Salvador y vi varias personas con COVID y trabajé con ellos, resolvieron su problema porque le dimos la asesoría para eso. Y le digo, es increíble, entonces yo no le tengo ni siquiera así de temor al COVID. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que comer más crudo.
para que las defensas no tengan ninguna dificultad para su estabilidad y para autodefenderse. Y, por ejemplo, un desayuno, tenemos la tendencia a comer cocido. Sí, un sándwich, un plátano frito con frijoles, y ya creemos que estamos bien con eso. Entonces, vale la pena reflexionar con eso porque ya vamos a hablar también sobre eso. Entonces estamos hablando en el qué comer y quizás en el qué no comer. Por ejemplo, la leche de vaca, si de unos 50 años para atrás o 60 años, de 60 años para atrás, se pudo consumir leche. Y de hecho, las vacas vivían un ambiente distinto al que viven ahora. Las vacas recibían luz solar, respiraban aire limpio, caminaban, bebían agua del río y se alimentaban del pasto sano. Entonces la leche no estaba contaminada. Actualmente las vacas ya no reciben luz solar, las vacas están en un establo, comen comida seca y concentrado. Entonces una vaca, para que sea vaca de verdad en el programa de la lechería, tiene que dar por lo menos 30 botellas de leche en el día. La ordeñan 2 o más veces en el día, pero siempre tiene que dar abundancia de leche. Para eso hay que ponerle un estimulante para la producción de leche. Entonces, con lo que se alimenta la vaca y con los elementos que le ponen, la leche tiene un tóxico que se llama cadmio. Cadmio con D, cadmio, que corresponde a un metal pesado. Ese tóxico le ha hecho mucho daño a las mujeres y se ha considerado que la vaca corresponde al sexo femenino de 2 lecheras, entonces se vuelve antagonista. Las mamás le dicen a sus niñas que beba leche por el calcio, por la vitamina. Y ustedes saben bien eso. Las niñas hoy andan con ovarios poliquísticos, menstruaciones dolorosas, con un útero inflamado. Las señoras con tumores, con quistes en los ovarios, con tumores en el útero. Y nadie ha dicho nada por qué es el cáncer de mama. Porque se pronuncia y se dice tanto, pero nadie dice por qué. ¿Por qué fue el cáncer de mama? ¿Sí? Son los elementos que entran en calidad de alimentos y que no cumplen el papel realmente de alimentos, sino que llevan enormes o alta cantidad de toxicidad que no es compatible. Entonces a mis hijas tampoco les di leche. Entonces tampoco les dimos huevos. Entonces un huevo, una gallina debe poner normalmente un huevo un día sí, un día no, la gallina del patio. En la granja no es negociable, no es negocio que la gallina ponga un huevo un día sí. No, lo mejor es que ponga 2 huevos en el día. Entonces, porque es un huevo prefabricado. Entonces, lo que yo no logro asimilar es por qué tenemos que comprar la enfermedad y después tener que andar comprando la medicina. Sí. Entonces, vemos aquí que no cumple con los 2 requisitos, o sea, la inteligencia y la sabiduría. Entonces no es inteligencia ni sabiduría comprar la enfermedad y después comprar la medicina. Entonces, ve usted cómo va ocurriendo esto, porque usted puede proteger su familia y se puede proteger usted misma también. El asunto es que yo tengo que enfrentarme conmigo mismo, que es lo difícil.
Es fácil dominar a otros y yo quedarme allí como que no ha pasado nada conmigo. Pero el asunto es que yo tengo que enfrentarme con mis gustos, con mis caprichos, con mis costumbres y con mis tradiciones. Porque este cuerpo es gustoso, le gusta lo bueno, lo sabroso, ¿sí? Y, y no pensamos realmente qué significa siempre lo que comemos. Entonces, yo he encontrado aquí, en Maryland, Virginia, North Carolina, donde hemos estado, y que los hermanos beben café. Y hay hermanos que beben café de trigo, que beben café de cebada, café de todo es café. Ahora, el café es un agua de semillas quemadas. ¿Para qué sirve lo quemado? ¿Cómo puedo yo beber? ¿Cómo puedo yo poner a quemar el maíz, el trigo, la soya para hacer café? Lo voy a perder. Cuando la semilla se quema, produce una sustancia que se llama, una tipo hormona que se llama tanino. El tanino, su papel dentro del organismo es endurecer las arterias. Entonces, los que beben café son candidatos a olvidar las cosas y más tarde tener Alzheimer. El cuerpo para liberar el café tiene que usar las vitaminas B. Las vitaminas B son las que sostienen el sistema nervioso central. Si el café con sus accesorios, el azúcar refinada, me roba las vitaminas B, entonces mi sistema nervioso va a decrecer, va a decaer. Y entonces ya voy a ser inestable, cualquier cosa me va a enojar, cualquier cosa me va a tener cansado, voy a estar aburrido, impaciente, enojado. Entonces, por, por el descenso en que el cuerpo cae en cuestión de sus vitaminas B. Entonces, ¿por qué es que ocurre eso? Los que beben café también son candidatos a una cardiopatía, son candidatos a una colitis y son candidatos a una artritis y a una artrosis. Eso es más serio de lo que cualquiera se puede imaginar. Tenía una paciente que la he visto como por 30 años, ha sido mi paciente. Y por lo menos unos 25 años no hizo caso y bebía café. La sacamos 3 veces de una hepatitis y que yo pensé que se iba a morir, pero no. Las mujeres tienen un cuerpo atleta y hace ejercicio y un día llegó llorando que le habían descubierto que tenía artrosis, ya cuando se desgaste el cartílago en las rodillas, en la cadera, y que le iban a operar para tener ponerle una prótesis cuando apenas tiene 57 años. Entonces, lo que cuesta eso, allá cuesta, aquí debe costar mucho más, allá cuesta 3.500 una sola prótesis para una rodilla. Aquí de seguro vale mucho más. Entonces, y le dije yo, y por fin el amigo ese que tenés que no lo has podido dejar, ¿qué has hecho con él? Me dijo, todavía bebo café. Le digo, mira, yo voy a llegar hasta aquí. Si no dejas de beber el café, yo no te voy a atender. Vas a llorar tu vejez porque vas a andar con muleto, una silla de ruedas, o te van a operar. Allá quizás la ciencia no ha mejorado tanto porque sí conozco pacientes operados de las rodillas y que andan caminando mal y que andan con dolor. ¿Va? Aquí he hablado con una persona, ayer hablé con una persona que le operaron su rodilla y que quedó bien y que no tiene ninguna molestia. Pero ella misma me contó que una persona joven como de 50 años le hicieron la misma operación y que anda mal. Entonces, caer en las manos de la cirugía puede ser desastroso, porque
si el cirujano fuma o toma, no va a tener tanta estabilidad en sus manos en la cirugía. Lo mismo ocurre con los ojos. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre corre por las arterias llevando todos los nutrientes, el oxígeno hasta la última célula del cuerpo. Y cuando regresa, la sangre viene por las venas. Eso demora un promedio de 3 minutos, quizás un poco menos, en que la sangre le da la vuelta a nuestro sistema. Entonces, si las arterias se endurecen, en el caso del ojo, entonces cuando la arteria se endurece, se estrecha el paso de la sangre, ya no entra con la misma fluidez la sangre, con la misma cantidad, para dejar los nutrientes en el globo ocular. Y entonces cuando no entra todo ese fluido sanguíneo, tampoco se puede traer los desperdicios, porque cuando la sangre va por las arterias lleva los nutrientes. Cuando viene por las venas trae el desperdicio, lo que no sirve, para depositarlos en el zafacón de la basura para que el cuerpo los libere. Entonces los desechos comienzan a quedarse en el globo ocular para luego formar una catarata, cambiar la patología del ojo, ya un glaucoma, daltonismo, que comienza a ver colores diferentes, a ver por partes, porque no hay una circulación fluida en su globo ocular. Y no es por viejo, es por descuido. Yo recuerdo la última vez que bebí café fue en agosto del 71. Entonces el otro mes se van a cumplir 50 años que me bebí la última taza de café. Entonces yo estaba muy joven, tenía unos 24 años, ¿y por qué dejé de beber café? Precisamente porque no quiero perder mi visión, no quiero andar con anteojos. Dejé de beber café porque yo no quiero padecer del corazón. Dejé de beber café porque no quiero estar enfermo del estómago ni del intestino. Y dejé de beber café porque no quiero tener ni artritis ni artrosis. Entonces, ¿cómo puedo yo comprar la enfermedad y después andar afligido comprando la medicina que no resuelve el problema en la medida deseada? Entonces yo creo que sí, nosotros necesitamos hacer cambios ya a esta altura. Ya no es que poquito a poco. Una señora me dice que la había visto y a los 40 días la volví a ver y me dijo, le cuento, me dice, antes me bebía 5 tazas de café, me dice, hoy solo me bebo una. Le digo yo, mire, a los que beben poquito café, yo les aconsejo que beba bastante, le digo, porque la cuenta le va a llegar igual. Sí. Y no es la cantidad lo que hace daño, es el café el malo. Pero cuesta tener eso en nuestra conciencia. Porque si aquí le vienen a decir a usted que debajo de su cama hay una serpiente venenosa y usted se le dice a la persona, no, decir que ahí la dejen, que ella solita va a salir cualquier rato, o que vaya saliendo poco a poco. Usted aquí registra el peligro que significa que haya una serpiente venenosa debajo de su cama. Y usted busca todos los medios, todas las formas de que le retiren ese animal, porque el peligro que... Pero es por el grado de conciencia que tenemos. Entonces con el café no tenemos mucha conciencia, pues no, nadie cae muerto cuando se bebe una taza de café. Pero eso sí, a corto o a largo plazo hay que pagar la cuenta. Entonces, vale la pena entonces para los jóvenes, aquí no tenemos muchos que se diga, y los jóvenes les estamos enseñando que deben cuidar su vejez desde la juventud. Entonces yo tengo pacientes que me visitan de 75, 80 años y me vienen a decir que se quieren cuidar, pero ya no hay nada que cuidar, pues, ya están arruinados. Sí. Pero otros dicen
que nunca es tarde para empezar, ¿va? Entonces, por lo menos tener un atardecer de la vida con calidad, ¿va? Que podamos tener la capacidad de caminar, de ver y de disfrutar de lo maravilloso que es Dios, ¿va? Sí. Entonces, nosotros le cerramos la puerta a la naturaleza y se la cerramos a Dios. Y Dios no puede hacer nada cuando yo soy terco, que yo no quiero cambiar, ¿sí? Y como hablábamos con una señora, yo le preguntaba que cuántos años tenía y me dice, no, tengo 60. Entonces, ya llegué a la tercera edad. Y dije yo dentro de mí, ya llegó también a la edad de la terquedad. Sí. Y entonces, nosotros tenemos que pensar en nosotros. El mandamiento dice, resumido, que Jesús le dijo al joven rico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos amar a los demás. Y yo no me puedo olvidar. Y yo tengo pena con los pastores de Centroamérica. Mueren de cáncer, mueren de enfermos del estómago, con cáncer de intestino y eso. Porque el ministerio los absorbe y no tienen tiempo para comer, no tienen tiempo para su familia. Y eso no debe ser así. Antes de cumplir su papel, debe también cumplir con el suyo. ¿Sí? Porque Dios nos perdona, no importa cuán feo sea lo que hayamos hecho, como el carácter de Dios es amor, Él nos perdona. La naturaleza nos da todo, todo. Sin embargo, no perdona a ninguno. A corto o a largo plazo le cobra el precio y con los respectivos intereses. Sí. Entonces, yo creo que vale la pena cuidarnos, comenzar a hacer esos cambios y en la brevedad posible porque no tenemos tiempo. Este camino es corto, rápido. Yo recuerdo que hace poco que estaba jovencito y yo ya no hombre, ya llegué a la edad del que vende la granizada, la minuta, el hielo con dulce, como dicen allá, entonces que ya no levanta los pies, que ya raspa hielo. Así que bueno, es triste. Entonces ahora los problemas de corazón. Hay un pastor que él no bebe café, ¿va? Pero la carne tiene la misma cantidad, o si no andan cerca, de tanino. Entonces nosotros no fuimos diseñados para comer carne. Los seres que comen carne se la comen cruda, como el tigre, el león, el leopardo. Entonces, y se nutren bien. Yo he visto en los videos como un león persigue una cebra. Una cebra es un caballo. Lo alcanza, lo persigue, le mete los colmillos en la yugular y el animal cae y ahí lo tiene hasta que se ahoga la bestia. Y aquí a nosotros nos pueden traer unos 10 hombres aquí de los más fuertes y nos tiran una cebra para que la atrapemos así a pura mano, ¿sí? Con el recurso propio. No podemos vencer una cebra, ¿sí? Es decir, los seres que comen carne y se la comen cruda se nutren bien porque la carne tiene todas las propiedades nutritivas. El asunto es que si nosotros la comemos, no queremos, intentamos comerla cruda, el estómago no va a aceptar. Cuando usted agarra una pierna de pollo crudo y le da la mordida, de adentro le va a gritar el estómago. No quiero. Sí, por la chuquí y lo feo. Mientras que los que comen carne, que fueron diseñados para eso, la disfrutan. La disfrutan. Sí. Entonces los seres que comen carne, toda su dentadura es puntiaguda. Y no tienen uñas, sino que tienen garras. Están diseñados para desgarrar. Entonces la dentadura nuestra, los incisivos, están diseñados para partir y las molares para moler.
Entonces, la dentadura nuestra es totalmente diferente. El largo del intestino de un animal carnívoro tiene el mismo largo de su cuerpo. Los intestinos nuestros tienen 6 metros de largo. Entonces, el proceso digestivo y el proceso de eliminación es más largo. Entonces se tarda más. Entonces, después del tiempo prudencial que la carne debe ser eliminada, entonces comienza a fermentarse, a podrirse dentro de nuestro intestino y a crear desórdenes digestivos. Entonces ve usted qué ocurre. Entonces el ser que come carne, cuando el gato, por ejemplo, cuando ve un ratón, entonces él piensa, esa es mi comida. La persigue, la caza, la rata, y juguetea un ratito con la rata, después se la come. Y después uno lo puede ver que se está saboreando con la lengua. Entonces él ve la rata, la persigue igual que el león, ve el búfalo o el venado, la gacela, y la persigue y se la come. Y nosotros vemos pasar una vaca y no nos dan ganas de comernos la vaca, pues. Sí, porque no estamos diseñados para eso. Entonces, y la cantidad de tanino que tiene la carne cuando el animal se muere contiene orina, contiene lactosa, contiene leucomainas, contiene cadaverina, y entonces tiene un montón de elementos tóxicos que el cuerpo no los va a poder liberar con tanta facilidad. Entonces, cuando nosotros cocinamos la carne, pierde sus valores nutritivos, le quedan las grasas, las proteínas y los minerales, pero las enzimas, coenzimas que están en los elementos crudos se pierden, no aguantan el calor. Entonces, un ser que come carne tiene instintos traicioneros, sanguinarios y es desleal. Mientras que los que no comen carne, como el elefante, el buey, el caballo, son animales fuertes y pacientes y leales. Entonces, la gran diferencia. Entonces, Dios nos ha dejado una forma de nutrirnos, pues, y nosotros nos hemos dejado engañar y esa demagogia que hay con los nutrientes es increíble, porque ahora lo que importa es vender, su salud es lo de menos. ¿Sí? Y entonces enfrentamos, como decía hace un ratito, la guerra médica, la guerra publicitaria, con todos los anuncios a los niños que quieren pizza, que quieren helado, que quieren hamburguesa, pues toda la guerra que se hace a nivel publicitario, y la guerra industrial, que ya las cosas cambiaron. Hay muchas comidas incluso naturales que han sido modificadas, como la sandía no tiene semillas, las uvas tampoco, la naranja fue las primeras que yo conocí, la Nebol, naranja sin semilla, y entonces es increíble cómo se ha ido modificando los nutrientes, y dentro de poco va a ser muy inútil la comida, y nosotros seguimos comiendo de las otras cosas que no sirven. Entonces, por ejemplo, el pan dulce es una industria fuerte, y entonces la harina es refinada, el azúcar es refinada, los huevos son de los más baratos. Entonces, la palabra finada, bueno, en Centroamérica el Día de los Muertos es el Día de los Finados. Y, ajá, y el azúcar es refinada, entonces es varias veces muerta. Sí, azúcar refinada. Entonces, la azúcar refinada afecta dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema inmune. Entonces, busque formas de endulzar sus comidas lo más natural posible. Puede ser azúcar morena o puede ser dulce de panela, miel de agave, es una miel natural, maple, que es una miel de árbol, y la de agave es una mata como maguey, donde hacen esa miel que es muy natural y que no pone en conflicto nuestro sistema. Entonces,
porque donde no hay azúcar refinada, pues en el pastel, en los panecitos, en todos lados, y es una guerra que nosotros tenemos que liberar cuidándonos de eso. Nosotros somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que pensamos, y nadie puede comer mal y esperar estar bien porque no ocurre, ¿sí? Porque ahí se cumple lo que dice Santiago, bueno, en Santiago 4:17 dice, el mal está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, pero donde dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, nosotros tenemos que estar muy prudentes, muy sabios, muy con ganas de aprender cómo cuidarnos, porque la naturaleza no nos va a perdonar. Vamos a pagar la cuenta, vamos. Y si uno se muriera después de comer una cosa inútil, se muriera inmediatamente, eso sería bonito. Murió, se acabó. El problema es que no se muere, sino que comienza a sufrir y a hacer sufrir a los demás. Entonces, eso es lo triste. Entonces, tenemos que ser cuidadosos como lo que está en el mercado. Sí. Entonces, ¿y cómo comer? ¿Cómo comer? Nadie nos ha enseñado, ¿sabe? En el consultorio médico, nunca el médico se detiene para enseñarle a usted, mire, va a cuidarse de esto, va a comer esto, usted se enfermó por esto y esto. Nadie va a decir, nadie hace eso, ¿sí? Y entonces, si nadie lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? A mí me preocupa la gente de la iglesia más que la de afuera, porque nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Y tenemos que ser testigos que Dios sana, que Dios cambia, que Dios modifica, que Dios nos va a cambiar. Sí. Y si no lo hacemos nosotros, si usted no se cuida, ¿quién la va a cuidar? No hay quien la haga. Que mi esposa me cuida a mí, que me va a andar cuidando. No, si ella no anda todo el tiempo conmigo. Sí, en un momento dado voy yo por un lado y ella va por otro. Y yo siempre tengo que cuidarme donde quiera que vaya. Sí. Entonces, ¿cómo comer? ¿Cómo comer de los 4 que mencionamos? ¿Cómo comer? Nosotros habitualmente o por costumbre comemos 3 veces en el día. Bueno, hay gente que come 5 veces o 6 veces. Comen el desayuno rápido, por ahí en el break come otro poquito, a mediodía come otro poquito, ahí por las 2 de la tarde, 2:30, otro break. Y cuando llega a la casa, como come poquitos en todas esas ocasiones, cuando llega a la casa, como ya está relajado, sí se da la gran comida. Y entonces ya es tarde, ya es noche, no va a dormir, va a tener pesadillas, va a soñar que la va persiguiendo el diablo. Y entonces es mejor comer liviano, comer bien en la mañana, comer bien en el almuerzo y la cena cuidarla, pero nunca comer entre comidas. Y voy a decirle por qué. Cuando está el plato de comida servido y usted se sienta a la mesa y lo mira, entonces la información que lleva el ojo al cerebro le dice que la comida ya está lista y que hay que preparar los jugos gástricos. Entonces el cerebro le da orden al estómago que produzca ya las enzimas digestivas como la enzima del páncreas, la pepsina, el ácido clorhídrico, todos los elementos involucrados en la digestión que se vayan preparando. Entonces, para que cuando llegue la comida, entonces esté listo para que se mezclen y procesarla. Entonces, eso lleva un periodo de unos 20 minutos, después que usted terminó de comer, lleva un periodo de 20 minutos y comienza a mezclarse las enzimas digestivas, los jugos gástricos con la comida. Y si usted es curioso y cuando alguien acaba de comer y le pone el oído en el estómago, va a oír los gorgoritos, el ruidito que hacen los elementos cuando se está mezclando con la comida. Entonces, luego se mezcló y comienza la digestión. Entonces, eso fue, para poner un ejemplo, a las 7:30.
como a las 10, alguien le ofrece algo de comer, o usted lo compra porque es la hora del break. Y entonces la digestión no ha terminado porque la digestión de un buen desayuno dura no menos de 3 horas. Entonces la digestión está diseñada para que dure entre 3 y 5 horas. Entonces a las 10 o 10 y media no ha terminado la digestión. Pero entonces usted compra una dona o alguien le regala una manzana y dice, usted, esta no es mala, es natural, me la como. O sea, cuando usted le pega la mordida, el cerebro le avisa al estómago que pare la industria. Y se para la digestión. Y le da órdenes que produzca jugos gástricos porque lleva comida. Entonces comienzan las glándulas a chorrear jugos gástricos y las enzimas. Pero señores, estaba dando una digestión, la acabamos de interrumpir, ahora le cae una comida y le cae otro chorro de jugos gástricos. Y la digestión no va a comenzar sino hasta que se mezcle lo que se acaba de comer con lo que estaba siendo digerido. Y entonces pararon los jugos gástricos y comienzan a mezclarse. Terminó la digestión, el proceso de la mezcla y comienza otra vez la digestión. Eso ya tomó un tiempo, que se interrumpió la digestión. Luego se llegó a las 12:30, promedio de la hora del almuerzo, y la gente ahora tiene más espacio quizás y come otra vez. Pero la digestión, por la interrupción de la media mañana, no se terminó y todavía hay digestión a esa hora. Pero ahora ya vino el almuerzo, hay que comer. Y come otra vez. Ocurre lo mismo. El cerebro dice, bueno, otra vez, paremos la máquina. Y ahí va la comida y produzca jugos gástricos. Y no va a producir el poquito solo para digerir esa comida que acaba de entrar. No, va a ser un chorro que va a provocar. Entonces, y así van las interrupciones. Como a las 3 de la tarde, la gente está eruptando el plátano que se comió en el desayuno. ¿Y sabe qué dice la gente? Me cayó mal el plátano. Pues siempre buscamos un culpable, ¿verdad? Casi nunca tenemos nosotros la culpa. Y entonces todavía está esa digestión ahí y todo el día eso. Entonces es un insulto, es una falta de respeto para nuestro sistema. Entonces no tenemos duda de la causa de una gastritis, de una colitis, de una hiperacidez y de lo que sufre la gente, de las úlceras pépticas, la úlcera estomacal, las colitis. Es una desgracia y aunque coma comida normal, natural por decir, la interrupción siempre se va a dar. Y entonces ya no es qué comer o qué no comer, sino cómo comer. Entonces esto es educación, esto es disciplina. Porque hay gente que está acostumbrada. Nosotros conocemos personas que no pueden estar sin comer. Sí, almorzamos un sábado con unos hermanos y comimos. ¿Va? Y como a los 20 minutos ya estaba lavando platos y de repente llegó con pedazos de melón y otras cosas. Y yo le dije, no, yo ya comí. Sí, mi digestión ya comenzó. Ah, sí, me dijo. Y entonces siempre que nos encontramos con él, la vemos comiendo. A él le encanta comer, pero es cosa seria eso. Nadie se puede imaginar. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener horarios establecidos para comer. Y Elena de White dice que bueno es comer 2 veces en el día. 2 veces en el día. Entonces usted le da tiempo a que se termine la digestión. Y mucha gente intenta darme algo a mí entre comidas y le digo, no, si ayer estábamos con una hermana y entonces, y me dice, mire, aquí hay unas tortitas que yo acabo de hacer. Le dije, sí, me las puedo llevar, pero no me las como ahorita. Sí, entonces yo tengo que cuidar a Miguel Meléndez porque a mí nadie me va a cuidar. Solo yo tengo que cuidarlo. A ustedes nadie los va a cuidar. Solo ustedes. Y si no lo hacen, va a pagar el precio de eso. Y eso no es mentira, es cierto. Lo vemos todos los días con gente mal educada, que ya le dijimos una y otra y muchas veces, y sigue en su terquedad, y llega el momento en que llora, porque en muchos casos no hay efecto regresivo. ¿Sí? Hay que pagar la cuenta.
¿Cuánto comer? Ya pusimos qué comer, cómo comer y cuánto comer. Hay que comer hasta llenar el costal. No, no es cierto. Sí, hay que comer con educación, lo que su estómago puede digerir, ¿no? Y el hecho de usted come bien, pero no come entre comidas, entonces la digestión va a ser su proceso normal, no se va a descomponer la comida en el intestino y entonces va a tener una mejor digestión, va mejor un intestino, una mejor absorción y un mejor metabolismo. Entonces, la otra cosa es que por el tiempo o por costumbre, la gente no mastica bien la comida, ¿va? Eso me lo encuentro todos los días, cada rato con los pacientes. No mastican bien la comida. Y el estómago no tiene licuadora, pues, para decir, pues bueno, aquí me la trago, pero aquí se va a moler. No es cierto, ¿va? Entonces ocurre que cuando no masticamos bien la comida, en el estómago se produce mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico recarga el trabajo funcional del intestino, quiero decir, de los riñones. Entonces, el hecho de no masticar bien puede ser causa para que enfermen sus riñones. No de una infección, sino de que se congestionen, que se saturen. Y cuando los riñones se congestionan, entonces su ritmo peristáltico biológico que está sincronizado con el corazón se pierde y entonces la presión arterial va para arriba. Entonces, nosotros hemos hecho varios experimentos con otros doctores y un día estaba con una doctora y llegó una paciente que estaba inquieta, caminaba para acá y para allá y cuando ya le tocó su turno en la consulta, dijo, no, yo tengo angustia, yo tengo la presión alta y la doctora se la midió y tenía 190/100. Entonces estaba súper alta y la mujer angustiada. Entonces le dijimos, no te preocupes porque ya te vamos a ayudar a que te baje la presión. Entonces, una técnica que tenemos para trabajar los riñones, entonces la doctora le hizo el tratamiento a ese nivel de riñones y después medimos la presión y entonces tenía ya 130/80. En ese mismo momento, pongámosle 10 minutos, pero lo que trabajamos fueron los riñones. Entonces, muchos hipertensos no saben por qué se sube la presión arterial, ¿va? Pero a los hipertensos siempre le enseñamos a que aprenda a comer, masticar bien su comida, que salga a caminar. Cuando uno camina, las piernas producen óxido nítrico. El cuerpo utiliza el óxido nítrico para rastrear y limpiar las venas y las arterias. Entonces el cuerpo tiene todo el chance de tener una fluidez de sangre sin sacrificar el corazón ni ninguna otra área involucradas en la circulación. Entonces se puede ahorrar hasta varices y trombos y otras cosas que suelen suceder en la gente. Entonces, masticar bien la comida juega un papel muy importante. Una buena elección y una buena masticación genera una buena digestión. Una buena digestión genera una buena asimilación. Y una buena asimilación genera una buena calidad de sangre. Una buena calidad de sangre genera una buena circulación. Y la buena circulación genera buenos órganos. Y los buenos órganos generan un estado general normal. Pero imagínense cuánto significa masticar bien la comida. Hay mucha gente que mamada hace la comida. Entonces, y me dice una señora, no, me dice, a mí me hacen daño los frijoles, me dice. ¿Y con qué se crió usted? Con frijoles. ¿Y por qué ahora le hacen daño? Porque no los mastica bien. Y entonces los frijoles hay que masticarlos bien por el carbohidrato y las proteínas que tiene, que necesitan de una enzima que solo esté en la boca. Y entonces cuando usted mastica bien, se está mezclando la tialina, y entonces la tialina hace que se digieran los carbohidratos y las proteínas. Entonces,
Pero yo me los como licuados. Me dicen, peor porque mamado los hace, pues. No los mastica, se va para adentro eso. Entonces, se requiere masticar bien la comida, sí. Todos los carbohidratos como las papas, las yucas, los camotes, los plátanos, los guineos y todos estos que son ricos en proteína, hay que mezclarlos bien, hay que masticarlos, hay que dedicarse su tiempo para comer. Corra en las otras cosas, menos para comer. Coma de lo más tranquilo. Entonces, vale la pena aprender cómo cuidarse, cómo comer. Y la otra cosa que eso se ve en todo el mundo es donde cualquier parte que usted va a un restaurante, entonces le sirven agua o alguna bebida. Entonces, cuando uno come beber líquidos, nadie se imagina lo que ocurre. Nadie se imagina lo que ocurre. Y entonces, sí, las enzimas que van a procesar la digestión, que se recogen en el estómago, y yo pongo el ejemplo de un medio vaso con jugo de limón, y si yo le echo otro medio vaso para completar el vaso, ¿seguirá siendo jugo de limón? Ya no, ya se convirtió en una limonada. Entonces la virtualidad que tiene el jugo de limón, el propio como jugo, se pierde cuando usted le mezcla agua. Entonces las enzimas digestivas que están acá, todos los elementos en el proceso digestivo están listas para recibir la comida y mezclarse. Entonces cuando usted bebe líquido se diluye y entonces pierde lo virtual. Entonces eso le va a generar una digestión más lenta. Y peor si la bebida es fría. Si la bebida es fría, porque el cuerpo, su temperatura es 37 grados centígrados, es una temperatura en la que el cuerpo maneja sus niveles. Y en el estómago se concentra más cantidad de sangre para mantener el calor, la temperatura normal y que se procese de una manera tal la digestión. Entonces cuando le metemos agua helada, entonces le cambiamos la temperatura al estómago. Y el agua no puede ser absorbida sino hasta que tiene la misma temperatura del cuerpo. No la puede absorber helada. Entonces el cuerpo hace que recoge temperatura de todo el cuerpo y la concentra aquí para calentar el agua. Entonces el agua se calienta, pongámosle 7 minutos, está ya calientita el agua y el cuerpo la distribuye, la absorbe. Pero aquí queda una hipertermia, queda una fiebre estomacal. Entonces una gastritis es una fiebre en el estómago, es una olla hirviendo en la llama. Entonces, a veces es fácil para muchas personas poderse ayudar con eso, pone compresas heladas, frías en su estómago para que se regule la temperatura estomacal. Entonces, pero lo mejor es cuidarse cómo usted va a comer. Entonces, si usted no vive con una señora, me dice, yo no bebo líquidos, me atoro. Pues y no mastica bien, como que no se va a atorar, pues. Pero cuando se mastica bien la comida y se hace bien el bolo alimenticio, ese muy suavemente baja. Sí. Entonces, la disciplina es lo que nos hace falta, la educación. Nadie nos enseña estas cosas. Yo ando en las iglesias enseñándole a los hermanos que se cuiden. Pues sí, porque da vergüenza que los hermanos estén muy enfermos de gente joven, gente de 40, 50 años con cáncer, con tumores. Señores, ¿por qué? La gran pregunta. ¿A quién vamos a culpar? Sí. Bueno, existen otros detalles que tendríamos que tocarlo, como por ejemplo el microondas. El microondas tiene como 70 centímetros. Si está encendido, está afectando a la señora que está cocinando ahí, que está con esa radiación. Esa es otra de las causas de los tumores de mama. Entonces, aparte de que le arruina su comida, es cierto, es más rápido. Todo es más rápido aquí. En carro es más rápido, todo es rápido, el microondas y todo eso, la lavadora, usted no pierde tiempo porque está lavando, secando, y sin embargo no alcanza el tiempo. A la gente no le alcanza el tiempo. Entonces,
La radiación esa, nadie se imagina lo que hace lo del microondas. Aparte de que le arruina su comida, porque las microondas son demasiado violentas y le rompen las moléculas de los elementos nutricionales y se mueren. Entonces no comemos bien cuando la comida entra en el microondas. Entonces es más fácil, pero es cruel eso, terriblemente. Nunca nosotros pudimos comprar un microondas, siempre le tuvimos miedo porque siempre hemos estado en seminarios, actualizando algunas cosas y es increíble cuántas cosas que están ocurriendo en nuestra casa, en nuestro medio y que están en contra de la salud. Y los celulares, por ejemplo, los celulares son crueles también, ¿sí? Yo tengo pacientes con tumores en el cerebro provocados por la radiación magnética de las ondas microondas. Entonces, en su casa no debe quedar el teléfono encendido, debe quedar apagado, lo más cerca que debe estar es 1 metro. Y encendido, pues déjelo en el baño, en la sala y por la alarma, ya que suene y que lo despierte, o aprenda a usar su reloj biológico. ¿Sí? Entonces, si mi reloj biológico yo lo pongo, que voy a levantarme a las 5, esa hora está listo, me despierta. A las 3 o a las 4, ahí está. ¿Sí? Solo lo conecta en la noche cuando me va a dormir. Mire, me despierta a las 3 de la mañana o a las 4. ¡Pum! Lo despierta ahí. Pero cuando uno está cargado, lleno de muchas toxinas, no se puede dar eso tampoco. Y hay una señora que llegó conmigo con un dolor de cuello. Y yo le hice un tratamiento, le pusimos terapia en la clínica y a los 8 días volvió con el mismo dolor. Y cuando regresó, a los 8 días regresó con el mismo dolor. Y bueno, le hicimos otro tratamiento, le quitamos la molestia, pero a los 8 días vuelve a llegar. Ah, no, aquí algo está pasando. ¿Dónde queda tu celular cuando duerme? Tengo 2, me dijo. Y quedan encendidos, y quedan debajo de mi almohada. Dios santo, ¿cómo es posible eso? Le dije yo, no, tenés que apagarlo. A los 8 días me llamó y me dijo, tenía razón, me dijo. Duermo como un tigre, duermo bien. Y hace poco que nos encontramos ahí con un hermano y luego que tiene esquizofrenia y tiene un comportamiento nervioso incontrolable. Y le dije yo, ¿dónde queda tu teléfono? Ahí al lado mío. Pues si te querés mejorar de eso, tenés que mandarlo a volar antes que sea demasiado tarde. Y entonces es tremendo. Entonces hay tantas cosas que mejoraron la ciencia, incluso todo esto. Esto es tóxico, la luz, pero la corriente, cuántas cosas no hacemos, pues, cuántas cosas no usamos, pero tenemos que saber utilizarla. Entonces, por ejemplo, cuando duerme, no debe quedar ningún aparato eléctrico conectado en el cuarto que usted duerme. ¿Por qué? Porque del cables eléctrico salen iones, se levantan y hacen una sinapsis donde se conecta un ion con el otro ion y hacen como una lluvia de estrellas y esas hacen contacto con su piel. Y la piel es como un radar, los neurovegetativos, y ellos recogen esa información, la llevan al cerebro, el cerebro la procesa y el cerebro da órdenes que mientras unos músculos duermen, otros están en vigilia. Y mucha gente amanece con dolor en el hombro, otro en la espalda, otro en la glúteo. Y entonces, ¿por qué? Porque esos músculos estuvieron en vigilia, por la ionización de los aparatos eléctricos. Entonces eso acaba también, no dormir bien, avejenta a la gente, se la acaba porque no recoge nuestro sistema el presupuesto bioenergético que necesita para el día. Él necesita recoger una cantidad de energía para que aguante la batalla del día. Y
Y si no durmió bien y va arrastrando el déficit, entonces el cuerpo va gastando sus ahorros y ya se acabaron los ahorros y comienza el cuerpo a sufrir, a reclamar, con dolores, con molestias. Y la gente no entiende. A veces compra unas vitaminas, compra otras cosas para seguir en la misma cosa. Y no, nosotros no hacemos medicina curativa, nosotros hacemos medicina correctiva. Entonces estamos educando a la gente a que se cuide. Y conmigo un paciente hace una medicina de compromiso. No es que yo lo voy a curar, sino él se va a curar cuando obedezca. Si no obedece, no puede mejorar. Entonces, al cuerpo no le gusta que lo curen, al cuerpo le gusta que lo cuiden y que lo ayuden. Entonces, como yo no puedo cuidar al paciente, le sugiero y lo comprometo a que se cuide, porque yo me comprometo a ayudarlo. Entonces, el paciente se cuida y yo lo ayudo, entonces el cuerpo tiene chance de usar su propia autonomía, su propio mecanismo, su propia habilidad y su propia sabiduría. El cuerpo no es ningún bobo, ¿sí? No es ningún tonto. Él tiene toda esa capacidad y está demostrado, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted se cuide y por eso estamos aquí, porque lo que no se cuida se arruina y se deteriora. Todo lo que no se cuida. Y entonces lo que pocas veces pensamos en que yo solo esto tengo, no hay repuesto. Si esto se arruina todo. Entonces como solo esto tengo, entonces yo lo cuido al máximo. Y si yo no lo cuido, no va a haber quien lo haga. Entonces tengo que hacerlo yo. Bueno, estábamos hablando de cómo comer, ¿va? Que somos mal educados en horarios, no masticamos bien, bebemos líquidos a la hora de comer, y entonces, no sabemos elegir la comida. Entonces, yo voy a decirle algunas cosas como cómo debe asociar su alimentación, porque una vez estaba yo dando una conferencia en México, en Oaxaca, y entonces hablamos de que los huevos eran malos, que el café era malo, que la leche era malo, y que el pan dulce era malo. Entonces una señora atrás se paró así como molesta y gritó y dijo, ya nos quitó el huevo, ya nos quitó la leche, nos quitó el pan dulce, y entonces ¿qué me voy a hartar? Entonces yo digo, si el arte culinario se puede inventar lo que quiera en la cocina, pero mire, la comida de Adán y Eva eran frutas y semillas. Frutas y semillas, Génesis 1:29. Dice, de todo árbol que da fruto y que da simiente, os será para comer. Entonces ahí están las frutas y la semilla. No le dijo que va a comer ensaladas, no le dijo. Sí, no, vas a comer berros, espinacas y brócoli. No le dijo eso. Y si usted examina bien eso, los rábanos, los berros, las bruselas, los repollos, el coliflor, tienen el mismo sabor y son insípidos. Usted tiene que ponerles algo no son del todo sabrosos que se diga. Entonces, sin embargo, las frutas en el mundo, no hay una fruta que se parezca a ninguna. Ajá. Las anonas, las guanábanas, las cincuyas, chirimuyas, como se llamen, las anonas poites, son de la misma familia, pero no tienen el mismo sabor. No tienen el mismo sabor. Entonces, así fue Dios de específico. Hizo las frutas de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes tamaños, porque Dios quería que nosotros nos gozáramos comiendo. Comerse un mango, un pedazo de papaya, de esas naturales, porque aquí ya vienen, las cortan verdes para que aguanten el porraceo del camino y salen todas malucas. Entonces,
Pero la papaya cortada del árbol y puesta a madurar es una sabrosura, los mangos, los guineos amarillitos, los marañones y todo, las semillas, las nueces, la walnut, la nuez negra la silver, la nuez de la India o marañón, entonces una riqueza. Ahora, cuando Dios dijo, comid de todo árbol que da fruta y de todo árbol que da semilla, o será para comer, es que estos dos elementos tienen las 5 cosas importantes. Tienen las vitaminas, tienen los minerales, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, para las vitaminas que son liposolubles. Entonces, no, pues que como dijo la señora que me voy a hartar, ¿cómo no? Si puede comer bien, puede comer bien. Entonces, los verdes, las ensaladas, esas Dios se las recomendó a Adán hasta después que había pecado. Después que pecó y lo sacó de ahí, le dijo que iba a comer de toda hierba del campo. Ajá, pero fue como un castigo. Nosotros lo disfrutamos ahí cuando echamos aceite de oliva y otras cositas ahí para darle sabor a eso, y lo disfrutamos. Y no quiere decir que no están nutritivos. Sí, son muy nutritivos. Muchos de ellos son anticancerígenos, como el brócoli, demostrado, comprobado. Entonces comer brócolis que no queden veicitos de tanto cocerse, sino que todavía estén verdecitos y que solo se ablanden, que no se recosan, que siempre queden tronadores. Entonces, y comerlo en ensaladas y eso también sirve mucho, hemos visto muchos casos con eso. Y entonces vale la pena ser cuidadoso, estar pendiente de eso. Entonces, otra de las cosas que yo veo importante en la naturaleza, y Dios tiene mucha razón, en los lugares tropicales como Centroamérica, que no se dan exactamente las 4 estaciones como aquí, pero hay un tiempo en que hay nances, hay un tiempo en que hay mangos, hay un tiempo en que hay anona, hay un tiempo en que hay jocotes de invierno, otro tiempo que hay jocote grande, corona, que se le llama allá. Y aquí el tiempo de las manzanas es octubre, noviembre, diciembre y enero, que están las pizcas, como se dice en mexicano, cuando se cortan. Entonces, ahora usted encuentra manzanas tronadoras como que las cortaron hace 3 días. Pero las cortaron hace rato. Usted va a las plantaciones de manzanas, hay manzanas, pero las que van a salir ya para el próximo año, ya están ahí. Entonces, mucha gente me pregunta que si debe usar el jugo de manzana con todo y la cáscara, que porque ahí está el poder del nutritivo. No, no es cierto. Entonces, lo que ocurre en la cáscara es que para que haya cosecha, tienen que ponerle pesticidas, y entonces le ponen al pesticida un fijador que se fije en la fruta para que la plaga no le haga daño. Entonces, y para conservarla, para que usted tenga manzana todo el tiempo y tronadoras, así como fresquitas, le dan un baño de glicerina. Entonces por eso es mejor pelarla y hacer su juguito natural, ¿va? Entonces la manzana, si usted la parte atravesadita así, le va a ver 5 piquitos, es el sello de garantía que tiene. Todas las frutas que tienen eso, igual que las flores que son medicinales, deben tener 5 pétalos, pues tienen el sello de Dios. Entonces, las flores que tienen más de 5 pétalos son ornamentales, no son medicinales. Entonces, eso es bien interesante porque la naturaleza es bien específica, es interesante. Y como los claveles antes, por ejemplo, eran de 5 pétalos, pero después con los injertos que lo han ido modificando, los han hecho muy colochitos los claveles. Pero el clavel de 5 pétalos, cualquiera le puede servir, lo puede usar la flor para los problemas bronquiales. Entonces, ve usted cuánta cosa, cómo Dios ha sido de bueno con nosotros, bondadoso, cómo nos ha dejado la naturaleza para que nosotros
la aprovechemos. Entonces los dos elementos, como son las frutas y las semillas, contienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para su existencia. Pero, bueno, ahora tanto, ahí con los granos, bueno, Israel comía trigo, lentejas, garbanzos y todo eso, y esos no se pueden comer crudos. Pero hay una manera de comerlos para que liberen la toxicidad que tiene el grano seco, porque el grano seco también tiene tanino, el pellejo del frijol. Entonces, que la semilla lo utiliza para abrir la tierra cuando va a nacer. Entonces, por eso mucha gente que come frijoles se pone embotado porque parece que le van a hacer algo a ellos. Y entonces se ponen a germinar las lentejas, los garbanzos, todos los frijoles. Y entonces cuando se germinan, liberan ese elemento que tienen, que es para el momento en que ellos van a nacer en la tierra. Es un tanino también. Entonces los dejo una noche en agua como un dedo de donde están asentados los frijoles, un dedo más arriba, y luego en la mañana ya no va a haber agua, ya se la han bebido. Entonces los cambia de ese lugar, los pone en un colador de espaguetis o en una canastita, y ahí y luego los que están abajo los pasa como así, que queden encima, y usted les pone agua, pero como están en un colador, el agua se va, es como darle de beber agua. Entonces lo puede hacer eso cada 4 horas o cada 6 horas, darles agua de beber, y cuando ya van pasando los 3 días, que ya pasaron 2 días, ya el tercer día ya traen el clavito que es para nacer, ya liberaron la sustancia y están listos para cocerlo. Resultan ser unos 6 veces más nutritivos, no hacen daño y el sistema lo digiere muy bien. Bueno, es interesante todo lo que tenemos que aprender. Vale la pena cuidarse y hacer eso. Entonces, los jugos no los hemos visto así tan de buena gana. Sí, la gente bebe jugos industrializados. Entonces un jugo de maracuyá, un jugo de naranja, no es tanto jugo como el químico que lleva. Jugo de naranja que usted debe beber debe ser que usted lo extrae. El comercial no sirve, no es cierto. Sí, lleva preservantes y lleva otros elementos que lo van a conservar en su estado, pero también ya le metieron azúcar y le metieron otras cosas para darle ese parecido a los jugos esos de cartón. Tienen algo de cierto, los jugos que vienen en cartoncito. Lo único cierto que tiene ese jugo de cartón es la foto que trae en la cajita. Ajá. Lo demás hay que averiguar qué es. Sí. Bueno, es interesante. Yo vivo apasionado con esto porque si queremos vivir, tenemos que aprender a hacerlo, aprender a vivir. Tenemos que aprender a renunciar, como dije ya, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, porque es la manera de que nuestro cuerpo pueda cambiar sus condiciones. Hay gente que ni siquiera necesita medicina, solo cambiar su disciplina, y entonces puede aparecer los cambios, la mejora. Entonces, de ahí que estamos en el proceso de la sabiduría y la inteligencia. Estamos razonando, eso es lo que queremos, razonar, y alguna cosa en la que tenga que cuestionarme, o que usted va a querer hacer una pregunta, lo va a hacer, ya le vamos a dejar el espacio para eso. Y entonces cuando nosotros comemos las semillas comestibles deben ser crudas. Las almendras, las pecanas, las silver,
La de marañón, aquí casi no se, solo en los Whole Foods he visto que tienen semilla de marañón cruda, carísima, pero tienen. Entonces, es interesante porque usted puede, bueno, algunos que, a los que ya se nos cayeron los dientes, no se han caído, no es cierto, tienen dificultad para comer las almendras. Entonces, usted hace un licuado de avena para el desayuno y le agrega a su vaso de avena unas 10 semillas de almendra. Ahí va a tener proteína, va a tener vitamina y va a tener lípidos, o sea, de los 5 elementos que el cuerpo necesita. La avena tiene vitamina B1, B2, B3, B6, no tiene la pantoténico, que es la B5, gracias. No tiene la B5, pero tiene la B9. La B9 es la materia prima, son folatos, es la materia prima del ácido fólico. Entonces tiene la vitamina B9, tiene la B12, vitamina A y vitamina E. Si usted hace atol de avena, no le va a quedar ninguno de esos. ¿Sí? Tiene que ser un licuado, un fresco, un licuado de avena con su semilla. Entonces algunas personas me dicen que si le puede agregar guineo, que le puede agregar, sí se lo puede agregar, pero preferimos que se coma el guineo para que lo mastique bien, porque si va en el licuado, lo va a hacer mamado. Y entonces igual va a ocurrir. Entonces, para mí, Miguel Meléndez, no vivo sin mi licuado de avena en el desayuno. Entonces, hay más frutas que otra cosa, hay semillas y el licuado de avena. Entonces, las frutas en el desayuno deben ser frutas dulces. El almuerzo debe estar acompañado de una ensalada. La cena debe estar acompañada con frutas cítricas. ¿Por qué? Las frutas dulces son de más tardada digestión y requieren movimiento para su digestión, como lo requiere la tortilla, los frijoles, el arroz y otros. Entonces, tienen todas las 5 horas de la mañana para ser digeridos. Y este es el problema con la carne, que la carne no dura menos de 8 horas la digestión. Y entonces eso le causa trastornos al proceso digestivo. El cuerpo busca todos los medios, todas las formas de cómo crear la tolerancia a ese flagelo, pero igual la gente sigue comiendo carne, entonces por no saber o por querer, y entonces no puede liberarlo. Entonces las frutas dulces son de más larga digestión, mientras que las frutas cítricas en menos de 2 horas son digeridas. No hay ninguna fruta que conocemos nosotros que sea de larga duración el proceso digestivo. Por eso en las cenas, para que así, si cenó a las 6 de la tarde, tipo 9 de la noche, su digestión ha terminado y está lista para ir a dormir. Entonces, si come frutas dulces, entonces le va a encender la chispa porque produce más energía y entonces el sueño se va a interrumpir. Entonces, las ensaladas deben ser también a mediodía, son muy ricas en minerales y en clorofila, que esta sirve para que no haya anemia. Entonces, tiene efectos interesantes, no sé hasta qué hora voy a llegar porque no quiero que se van a enojar conmigo. No, ya le vamos a dar un espacio para las preguntas. Entonces, la avena con las semillas, para los que tienen tendencia a engordar, entonces la avena le va a borrar esa sensación y ansiedad de comer. Entonces, porque el cuerpo cuando la recibe, siente que ahí están todos los elementos y no tiene nada que pedir, nada que desear. Entonces, es más, si come 2 veces en el día, come un desayuno a las 8, 8:30 de la mañana
y usa su avena, puede volver a comer a las 3 de la tarde muy bien, sin estar sufriendo ni aguantando hambre, y come su almuerzo o su segunda comida a las 3 de la tarde, y cuando ya en la tardecita, 7 de la noche, puede beber un jugo natural para mantener también los niveles de glucosa y que el cuerpo no vaya a reclamar por eso. Y entonces usted puede hacer una vida normal. Y si usted está pensando en tener una capacidad mental más libre, más jovial, y quiere que haya una mejor circulación, entonces puede usar el apio. Si usted bebe un medio vaso de jugo de apio, este va a ser una función, por los elementos que tiene, va a ser una función en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en el cerebro, en los intestinos. Es increíble todo lo que el apio hace. Y no pareciera pues pura agua todo lo que se puede extraer del apio. Pero el apio tiene una riqueza en flavonoides. Los flavonoides el cuerpo los utiliza para liberarse de los radicales libres. Son toxinas que están metidas en el líquido extracelular. Y entonces el apio entra y puede neutralizar esa presión que hay en el líquido extracelular y hacer posible que éste entre al torrente sanguíneo y el cuerpo pueda limpiarse. Entonces, otro elemento que puede hacerlo, y eso ya lo venden en cápsula y se puede, son las semillas de uva. Ya en un Whole Food o en un GNC, usted puede conseguir cápsulas de semillas de uva, las grapeseed. Y esas también, las semillas de uva, tienen una riqueza en flavonoides y que sirve también para liberar los radicales libres. Eso puede mejorar la circulación en las áreas sutiles, como son los ojos, el cerebro, el corazón, los intestinos y las articulaciones. Usted quiere tener buena circulación en sus articulaciones y que éstas se liberen bien, como no hay café, no hay otras sustancias tóxicas, entonces esos flavonoides pueden rastrear los radicales libres y liberarle de muchas dolencias. Increíble eso. Eso es una de las cosas que me ha sorprendido a mí. Entonces, ¿cuándo comer? Va? Aquí son los horarios, ya dijimos así, un buen desayuno, un buen almuerzo y una cena liviana, y se pudiera hacer con frutas cítricas, y ahí se incluyen la sandía y las manzanas, que también puede estar con la dulce. Las manzanas son combinables, nunca mezclar frutas cítricas con dulces, ni ninguna fruta con ensaladas. Entonces el cuerpo trabaja mucho mejor cuando estas están separadas, para no confundirlo, la reacción de los cítricos y la reacción de las frutas dulces. Y las ensaladas también, que es un proceso más lento para digerirse que las frutas. Entonces, vale la pena cuidar esos detalles para una mejor salud. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por este lado, por aquí. Vamos a comenzar por aquí. Ella primero, ella usted, y después. Ya la venden en una cápsula. Puede conseguir, ya viene pulverizada y ya viene diseñada para eso. Entonces, y lo otro era comerse las uvas con todo y las semillas, pero como ya no traen semillas, estamos fregados con eso. Entonces, pero sí le venden la semilla de uva ya pulverizada en una cápsula para que haga ese efecto. Diga.
¿Cómo no? La puede comer como, sí, la puede comer como que si fuera un cereal. En eso, lo que es media talluda, entonces media difícil de masticarla. Por eso no va a ir pulverizada. Usted va a comprar la hojuela y usted va a hacer el licuado e inmediatamente se lo va a beber. Ah, sí, cualquier semilla puede ser. Solo en ayunas. Sí, el carbón de eucalipto como carbón está bien, no es problema. El problema es que esté radiado, porque está activado. Entonces eso sí va, sí, es bien difícil. Aquí no se puede conseguir totalmente natural. Nosotros compramos el carbón de eucalipto, lo mandamos a hacer y nosotros lo pulverizamos para que no vaya activado. Usamos el de encino y el de eucalipto. Entonces, no, yo creo que lo puede conseguir en Amazon. ¿No lo consigue? Vale, le voy a dar donde le pueden dar información y donde puede ver cómo conseguirlo, que es de la clínica. Es 503-2273-6653. Clínica Fuente de Juventud. 22. ¿Me repite el teléfono, por favor? 503-2273. 2273-6653. 6653. ¿Y la clínica se llama? Fuente de Juventud. Fuente de Vida Eterna. Ok, Sí, ahí se llama. Ajá. Es calle Aguizúcar. Va con H, no va con W. Quiero ver. Ui con H, Ui y Z, Huizúcar. Calle Aguizúcar, número 62, Colonia La Constancia, San Salvador. Para mandarle pacientes allá. Porque yo conozco personas de El Salvador que están muy enfermas. Entonces le voy a decir que lo va a decir. Correcto, ahí es, así es. Mira, quería también hacer una pregunta. Yo he escuchado que el brócoli le da artritis a uno. ¿Es cierto eso? No, ¿No? no. Ah, ok. No es cierto. Y también escuché que dijeron que La sandía, que el limón. No, que el apio le saca el calcio del cuerpo a uno. No es cierto. ¿No es cierto? Ah, Mire. okay. Y también escuché, disculpe, y también escuché que al comer uno la avena se engorda, porque yo hago mi licuado de avena y linaza y chía todas las mañanas, pero me dijeron que dejara de tomar la avena porque eso engorda. Usted está gorda entonces. Pues así como me ven. Está mal. Hermano, una pregunta. Espéreme que no he contestado aquí todavía. No engorda la avena. Si la cocina, sí le va a engordar, porque ya es difícil para el organismo, porque ya lo natural se perdió, porque ya la transformó el fuego. Entonces, la comida cruda, y en el caso de la avena, licuarla cruda, ella no pierde nada, siempre está viva, y es afine con el cuerpo porque también está vivo. Sí. Mi otra hermana que hace un desayuno con huevo, tortilla, eso tiende a engordar, ¿no? Porque no estamos usando solo el desayuno, sino que después del batido, hacer otra, bueno, no tomamos eso como desayuno, no, que volvemos a hacer otro desayuno, digamos. ¿Qué tiempo de intervalo hay ahí? Tal entre vez el licuado? 2 horas, 3 horas. No. El licuado tiene que estar cerca del desayuno. Ah, ok. Ajá, cerca del desayuno. Y después ya no hay batido ni hay nada. Sino puede haber un jugo, un fresco, una limonada,
pero El jugo de apio debe ser, puede ser así, con todo entero con toda la fibra, o tiene que ser solo ajá. no, lo único que le va a quitar son las hojas, porque las hojas se lo van a hacer amargo, feo, y no lo va a poder beber. Mientras que el tallito, solo el tallo, entonces ese si tiene un extractor, va todo ahí, va. Ajá. Y si es una licuadora, lo hace pedacitos, le agrega un poco de agua y después lo cuela y le sale el puro juguito ahí también. Oh, ok. No tiene que ser entonces separado, supongamos solo el extractor que solo saca el puro jugo, puede ir la fibra también. No, porque si lo hace en un extractor, su extractor se le separa la fibra. Ajá. Y si lo bebe con la fibra, le va a afectar la garganta, le va a hacer toser y no va a poderlo beber. Okay, Entonces, ok. mejor ahí ya sale coladito. Y si es en la licuadora, usted lo va a colar. Ah, ok. Ajá, para beberse el puro jugo. Solo el puro jugo. Ok, gracias. Sí. Doctor, sugerimos que hagan unas 4 o 5 preguntas. Ok. Pedimos a los hermanos que nomás hagan preguntas específicas, por favor. Porque queremos saber a las 4, tenemos una actividad afuera. A las 4 queremos estar afuera. Ok. Ahí va. Pregunta específica, por Sí, favor. sí, claro. ¿Qué se puede comer o para la artritis, más o menos? ¿Qué clase de... Ok. Vale. Lo mejor es comer más crudo que cocido, porque la artritis es una inflamación de la articulación, de las articulaciones. Entonces, un desinflamante apenas va a desinflamar. Y entonces, la comida cocida, como produce acidosis, si come carne, si bebe café, si bebe chocolate, todo eso produce acidosis. Entonces, va a tener una mala circulación a nivel articular. Entonces, puede hacer usted un par de días, un sábado y domingo, puede comer sandía y beber licuado de sandía, pero por los 2 días seguidos. No va a comer nada otra cosa que beber el jugo de sandía. Jugo de sandía. Cuando es la hora de comer, come sandía. Y tiene hambre a media, entre la otra comida, entonces bebe un jugo de sandía mientras llega la otra hora. Y lo que usted quiera, pero solo 2 días y solo sandía. Solo sandía. Entonces eso va a someter al sistema a un proceso depurativo. O sea que la sandía es uno de los mejores depuradores que tenemos, aparte de la piña. Entonces, por ejemplo, a las personas que sufren de artritis y de lupus y de otras enfermedades que tienen que ponerle esteroides, entonces el esteroide no lo elimina el cuerpo. Por eso la gente se inflama, porque no lo elimina. Entonces, unos 4 días con sandía es capaz de cambiar esa condición de las articulaciones. Pero comencemos con 2, puede ser los fines de semana o cada 15 días. Y entonces mucha gente dice que la sandía produce dolor de articulaciones. Mucha gente lo he escuchado yo eso. Pero es por la actividad que la sandía provoca en la articulación. Entonces, no es que sea malo, sino que al contrario, si duelen más las articulaciones cuando comenzó con la sandía, no va a ser permanente, sino que va a durar unos 10 días cuando comienza a bajar las molestias de las articulaciones. Y barato y sabroso para ayudar a la artritis. Ajá. ¿Usted dice usted allá? ¿Quién más? Si usted me dijo, me levantó la mano. Ahí, aquí. A ver, hermanazo. Sí, yo tengo la pregunta que había hecho. Es mi hermana que tiene fibromialgia y tiene vértigo. Entonces ella está tratando de ver cómo puede mejorar eso. Y para mí, cómo es la mejor manera de detoxificar el cuerpo después de comer carne y ahora que estoy tratando de ser vegetariano para poder ayudar mi peso. Ok. Entonces, la manera, pues cambiando la dieta va a desintoxicar. Y en el caso de la fibromialgia es una sintomatología parecida a la artritis. Entonces, sí tenemos muchos pacientes que vinieron con eso, ahora no tienen nada, juegan basquetbol y todo eso. Ajá. Entonces, pero sí se sometieron a la dieta rigurosa, más cruda que cocida. El vértigo puede tener varias causas.
Uno puede ser el síndrome de Meniere, o sea, un problema de oído, y el otro puede ser la primera y segunda vértebra cervical, que puede estar luxada, y ellos son los que controlan la irrigación sanguínea del cerebro, y entonces por eso puede estar provocado el mareo. Entonces, a lo mejor un quiropractor bien calificado, que sepa cómo están las vértebras, porque aquí yo he estado con los quiroprácticos de aquí, de este país, en la Florida, más que todo, y en Texas, y entonces hacen un tratamiento de esos que no se parece al que yo conozco. El que yo conozco es un tratamiento euroamericano. Fue un europeo con 40 años de experiencia en esa técnica de cómo conocer la vértebra y cambiar su comportamiento. Y no hemos tenido que hacer más que unos 4 o 5 tratamientos para que eso se resuelva. Entonces, la fibromialgia no es un caso, son varios que hemos visto que resolvieron. Así que, pero hay que corregir y el médico tiene que trabajar con conciencia, con ganas de ayudar a su paciente. Y claro, Dios hace la otra parte, ¿sí? la que los hombres no podemos hacer. Entonces siempre hacemos un triángulo, así un triángulo. Aquí está el hombre, aquí está el enfermo, aquí está el doctor y aquí está Dios. Este va a poner su parte y este también la de él. Estos deben realmente poner su parte los dos, el médico y el paciente. Cuando estos dos han hecho su parte, entonces Dios hace la de él. ¿Ya? Éxito completo, hermoso. Bueno, a las 4 tenemos que estar afuera, faltan 6 minutos. Pues no tiene que mezclarlo con fruta. El vegetal no puede mezclarlo con fruta. Lo que sí le puede mezclar es el jugo de un limón. Ajá. Entonces, el limón va a hacer que el efecto del apio sea más rápido y más efectivo. Aparte, sí, en ayuno. Entonces, eso hace más sutil el proceso del apio. Entonces, y el sabor más agradable. Ajá. Hello. Señor, yo hago de desayuno avena con espinaca y huevo, una tortilla. ¿Qué les parece ese desayuno? Falta la fruta, falta lo crudo. Ya dijimos, las frutas dulces en el desayuno, su licuado de avena. Y entonces, usted se va a acordar después, si eso lo hace ustedes, se van a acordar de eso. Si someten a ese proceso, van a ser candidatos a gente que no se enferma. Sí. Yo recuerdo que la última vez que comí carnes fue en marzo del 76. Entonces, el marzo que pasó se cumplieron 45 años que yo me comí el último pedazo de carne. Ese es el tiempo que llevo que no me enfermo. Y cada año hago los exámenes para ver si es cierto que está bueno. Y entonces todo, pues el PSA, el colesterol, las transaminasas, todo, ¿cómo se llama? El de los riñones, la creatinina, todo eso, el colesterol. El último que hicimos tenía 85 de triglicéridos y 143 de colesterol. El PSA estaba en 1.6 y así, todo. La hemoglobina aquí 15.4 y entonces barato, pero un desayuno de avena con frutas, no es carísimo que se diga para el bien que va a estar. Es más caro andar enfermo porque hay que comprar la enfermedad y después comprar la medicina y más el sufrimiento que está encima. Vamos aquí. Por aquí, y esa es la última. Ok, te voy a dar paso, pero era la última pregunta, ya tenemos que terminar. ¿Cuál es el tiempo que hay que tener de en el caso del desayuno hacia el siguiente almuerzo? Ok. Si comes 3 veces, son 5 horas entre una comida y la otra. Ejemplo, si desayunó a las 7:30,
a las 12:30 son 5 horas. A las 5:30 son las otras 5 horas. Entonces, esos espacios son suficientes para que haya una buena digestión para los que no comen carne. El que come carne sí le va a llevar más tiempo. Sí. Eso es sin dejarle descanso al sistema. Es el sistema, vamos a imaginarnos que la digestión duró 3 horas. Para 5 hay 2. Esas 2 horas, el cuerpo entra en un efecto que se llama vagotonía. Entonces, cuando entra en ese efecto de vagotonía, entonces que entra en reposo, el estómago no queda quieto así, vagotónico totalmente, sino que comienza a rastrear, a limpiar la mucosa, la mucosa estomacal, a regular la temperatura, a rastrear los residuos que quedan en el duodeno para que pasen al intestino delgado. Entonces, ese tiempo que no hay comida, él lo utiliza para hacer eso. Entonces, es interesante. A la hora de comer, a excepción de una leche calientita con cereal, que usted puede comer el desayuno. No, cómo no, líquido sí. Tiene que beber agua, y quieres beber un jugo, un fresco, una limonada, no hay problema con eso. Sí. Ok, gracias. Mi pregunta es bien compleja y a la vez es una pregunta sumamente complicada, porque ya va basada directamente a lo que son las personas que sufren de cáncer. Específicamente, ¿qué clase de producto puede comer una persona para desintoxicar el cuerpo, ya con una persona que esté con el cáncer ya diría yo, ya al final? Ya no diría así de hacer, esa forma. Ya no se puede hacer mayor cosa, porque tenemos que pensar que el cuerpo tiene su propia forma de autodefenderse. Pero cuando una persona tiene cáncer, ya le hicieron radiación, ya le pusieron quimioterapia y ya la flagelaron de todo ese modo, el cuerpo ha perdido capacidad. Ya no reacciona, ya no. Sí, nosotros no hacemos gastar a la gente en esos casos porque es por gusto. Ya el cuerpo no da la respuesta. Y entonces en una gente que apenas está enferma o que le comienza, entonces el cuerpo está en una lucha. Entonces venimos y lo ayudamos para que su lucha sea efectiva. Pero ya cuando la gente, es que la desgracia también que tenemos es que yo he visto pacientes que fue a hacer un examen y le hicieron una mamografía o una ultra y le dijeron que tiene una chibolita como de medio centímetro, pero que van a esperar que crezca y para ver, y después le van a hacer una biopsia para ver si es maligno o es benigno. Desde que está la chibolita allí, ya es un elemento extraño. El médico tiene que actuar antes que eso se haga grande, porque después hay que borrarle el pecho. Y entonces, cuando está chiquitita, muy bien incluso, porque en medicina se califica entre algo ortodoxo y algo biológico. Entonces, en muchos casos es biológico hacer una cirugía y sacar la chibolita para que esa no prolifere. Pero esperar para después hacerle una biopsia, y si es maligno, entonces dice, bueno, ahora sí lo vamos a operar. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya hay un elemento, una célula que ya se transformó, que ya es una neoplasia, un nuevo tejido que ya no es del cuerpo, entonces esta está encapsulada. Entonces se encapsula y el cuerpo le pone una barrera porque esas proliferan. Entonces una célula cancerosa prolifera de tal manera que una se hace 2, las 2 se hacen 4, las 4 se hacen 8, las 8 16 y va proliferando. Entonces el cuerpo la va encapsulando, pero como ya se quieren salir, le pone otra barrera encima, otra capa fuerte para que no siga. Es lo que sería una protuberancia. Entonces, cuando viene la biopsia y punza para sacar un pedazo de ahí de la protuberancia, es como que le abra la puerta a la barrera que el cuerpo ha puesto.
Y entonces se salen las células y ya pueden hacer otras colonias y eso prolifera peor. Yo he tenido pacientes que de 30 días, después que le hicieron una biopsia, que tenía una bolita como de 1 centímetro, y 30 días después de la biopsia tenía 4 centímetros ya de grande la protuberancia. Entonces, peligroso eso. El manejo que se le da a eso es cruel. Entonces, y nosotros creemos que un antibiótico, una cirugía es biológica cuando es para sacarlo el cuerpo de la crisis, no para que esté permanente ese medicamento. Entonces, todo eso está calificado dentro de la medicina biológica. Cómo llegar a tiempo, cómo ayudar al cuerpo para ayudarle a resolver. Sí, cuando el hombre quiere resolver es cuando más daño hace, definitivo. ¿Sí? Así que ahí estamos ponchados. Sí. Ahí sí no bueno, podemos. le damos muchísimas gracias al doctor por haber sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros. Te veo tu carita como, ay, no hice mi pregunta. Sí, muchas gracias, disculpe. Y la última pregunta. Yo tengo mi hijo, él tiene, me dijeron que tiene azúcar en la sangre. ¿Qué tiene? Azúcar en la sangre. Entonces yo quería que usted me recomendara algo porque es difícil lidiar con un niño a dieta. Es como quererle, me comprende, ¿no? Entonces Sí. no sé qué poder ¿Qué edad dar tiene? para él tiene 11 años. Sí, es lo difícil nos ocurre en todos los casos y en los menores más. Lo difícil no es la enfermedad, sino el enfermo. Es decir, que los muchachos de esta edad, yo he tenido varios pacientes en que la mamá resolvió que quería comer un helado, que quería comer un ice cream y eso. Entonces lo que hacía era que le ponía la insulina antes de comerse eso, porque no lo puede dominar, no lo puede. Y si la mamá y el papá no lo pueden disciplinar, pues el médico tampoco, y no hay una medicina para eso. Sí, ahí estamos fregados. Ya dijimos al principio que sin disciplina no hay medicina. Para ayudar al páncreas, porque la diabetes, la enfermedad, diabetes es el nombre común que tiene la enfermedad, pero si el verdadero nombre es insuficiencia pancreática. El páncreas no produce insulina y por eso se va el azúcar para arriba. Y la desgracia es que nunca le han dado una medicina al paciente para que el páncreas vuelva a funcionar. Él es su hijo, no, su nieto. ¿Él se crió con su papá o con los dos? Ajá, porque... ¿Y desde cuándo es diabético? No, él no es diabético, me lo evaluaron y me mandaron a un especialista. Y dicen que tiene prediabetes. Algo así, exacto, pero le encontraron no tiene diabetes todavía, pero él es... La glucosa, la glicemia. Sí, muy alta. Es decir, no muy alta, pero cerca de, porque un prediabético no está fuera de su rango, solo que está cerca. Como por ejemplo, si este fuera el rango, lo más alto que debe estar, entonces puede estar en 100, 105, ya casi llegar al límite de lo que... Ajá. Sí, lo que pasa en estos casos, como para yo darle una buena respuesta, es que el médico nunca le dice a cuánto la tiene. Eso. Entonces el paciente paga y tiene derecho a saber y nunca sabe. Y eso no es aquí, eso es en todo el continente. Sí, porque mis pacientes ya no saben a cuánto lo tienen, entonces tenemos que mandarle a hacer otro examen por otro lado para saber. Ajá. Y entonces así lo tienen. Y entonces no sabemos si realmente es un prediabético o no. Entonces, porque yo tengo pacientes, conozco gente de aquí que me han hecho este mismo comentario y me han dicho que es prediabético y ya le dejaron la metformina. Entonces, pues sí, no es tanto la preocupación por la diabetes, sino que se venda la metformina. Y entonces, y eso estimula el páncreas, y eso al final el páncreas puede cambiar de comportamiento porque está recibiendo ese estímulo a que produzca insulina, cuando la pura dieta él podía mejorar. Y otra cosa, lo que puede hacer es que puede conseguir en un GNC o en un Whole Food una cápsula de moringa.
moringa y otra de canela. La canela ayuda al páncreas a la producción de insulina, igual que la moringa. Sí. Entonces la venden por cápsula y puede ver una, 2 veces, una de cada una, 2 veces en el día. ¿Sin comida está bien? ¿No importa, solo con agua? ¿Qué? Las pastillitas sí, no importa. Okay. Está bien, muchísimas gracias, doctor, por este tan buen tema, tan interesante, y le damos gracias también a cada uno de ustedes por haber asistido para enriquecernos. Lastimosamente tenemos que cortar esto tan beneficioso que es para cada uno de nosotros y vamos a despedirnos ahora con una oración. Muchísimas gracias. Si nos podría repetir nuevamente su número para las personas que los hayamos escrito por alguna emergencia o... Cuando ya está la emergencia, sí, es verdad, cuando está la emergencia ya tenemos que abrir el hoyo, pero lo vamos a necesitar, sí, no crea que no. También queremos ver si una próxima vez lo podemos volver a tener aquí, que es un placer haberlo tenido. Sí. Hay que agradecerle también a la familia Alvarado López. Ok. Hicieron los contactos para venir aquí. Perfecto, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Fuimos despreciados en una iglesia y entonces ellos escogieron esta iglesia. ¡Ay! Muchísimas gracias, han sido de muchísima bendición y esperamos que la bendición alargue nuevamente. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Amantísimo Padre, bendito tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por este sábado tan maravilloso que tú nos diste, tu sábado, mi Jesús. Gracias por todas las bendiciones. Ahora te rogamos, Padre Santo, que al doctor y a la familia que tú tuviste en mente para que él pudiera venir aquí con nosotros a instruirnos, los lleves con bien, Padre de amor, y que nos des una buena semana, Padre, llena de bendiciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los esperamos la próxima semana desde las 10 de la mañana. A las visitas, muchas gracias por habernos acompañado. Empezamos el servicio a las 10 de la mañana. Se pueden quedar abajo comiendo después de obtener una alimentación espiritual. También bajamos con una alimentación material. Y a las 4:30 repartimos los alimentos. Pueden hacer su línea allá afuera, que hay alimentos para todos. No sé, mi reina, ahí sí que no sé. Ahí sí que no sé. Porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador.